Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Así, con la soberbia y con un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos, lo que se hace es que se destruye lo que se pudo avanzar. Presidente del Congreso pide calma y mesura al gobierno nacional. Dice que con respeto se podría avanzar, aunque ya casi no hay tiempo para tramitar las reformas. Alcaldes electos respaldan la propuesta del presidente del Congreso, Iván Name, de descentralizar los recursos y darle más autonomía a las regiones. Desde Medellín, toda la información. Cada vez más menores de edad consumen alguna sustancia psicoactiva en el país. Vuelos cancelados, retrasos eternos, falta de controladores aéreos. Nadie responde por abuso contra pasajeros de avión. Base militar en la isla de Gorgona acabaría con varios ecosistemas en la zona. Los feminicidios y la violencia intrafamiliar no se detienen. Revelan mayor frecuencia de casos en Colombia. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Esta tarde, el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, habló con los alcaldes electos del país que se encuentran reunidos en Medellín. Allí les habló sobre las relaciones del Congreso con el Ejecutivo. La causa de nuestras guerras no es el narcotráfico. La causa de nuestras guerras es el atraso. La ecuación que nos ha regido por 2 siglos es atraso, pobreza y guerra. Esa es la ecuación en la que hemos nacido y vamos a morir si no hacemos algo. Nuestro modelo geopolítico es la causa de nuestras guerras. Y el modelo geopolítico de hoy se llama centralismo. Y ese problema no es de ahora. Ese problema anda enredado en la memoria de la historia, en las botas de Bolívar y Santander. Y como vemos, el presidente Iván Name aprovechó el encuentro con los alcaldes en la capital de Antioquia para explicarles el modelo de regiones autonómicas que propone como solución a las difíciles condiciones de atraso y pobreza presentes en gran parte del país. El modelo bolivariano, napoleónico, centrista, es el origen de la tragedia de la vida y la muerte de esta nación en la que vivimos. No atendimos al señor de la Villa del Rosario de Cúcuta, Francisco de Paula Santander, que nos predicó el modelo federal. Vean ustedes los contrastes, los norteamericanos y nosotros tenemos la misma edad, y aquellos son la primera nación del mundo y nosotros estamos dentro de las últimas. Y allí también en Medellín los alcaldes electos del país respaldaron la descentralización de recursos como base de modelo de regiones autonómicas que promueve el presidente del Congreso. Alcaldes electos de ciudades capitales e intermedias respaldaron la propuesta del presidente del Congreso, Iván Name, de avanzar en regiones autonómicas. Siempre hemos dicho desde nuestro municipio, tenemos que articular con el gobierno nacional para poder fortalecer cada uno de los territorios. Es importante llegar hasta los territorios, acercarnos hacia las comunidades y trabajar articuladamente. Más que una petición, la intención de que hoy nuestras regiones tengamos autonomía propia, que a través de los recursos que puedan ser ejecutados en nuestra región nos podrían dar la facultad y la posibilidad de que sea mucho real el apoyo y el respaldo a nuestras comunidades. Afirman los alcaldes, es necesario descentralizar los recursos para poder realizar las obras que sus municipios necesitan. Por supuesto que necesitamos descentralizar las regiones para que haya desarrollo en nuestras regiones. Es necesario que los recursos se descentralicen y los esfuerzos puedan llegar a cada uno, hasta el último rincón de las regiones en Colombia. Uno más que conoce las necesidades, uno es el que debe llevarle soluciones a las comunidades. Por lo tanto es importante los recursos, porque uno fue el que conoce la región, conoce las veredas, conoce cada uno de nuestros barrios y sabe cuáles son las necesidades apremiantes. Piden dejarlos tomar sus propias decisiones para poder dejar atrás la pobreza y avanzar hacia el desarrollo. Los departamentos y las regiones necesitamos mayor autonomía, no solamente mayores responsabilidades, sino también mayores recursos que nos puedan permitir tomar las decisiones que consideramos más importantes para nuestros territorios, que podamos ser autónomos a la hora de determinar el desarrollo regional. Desde Medellín, Ana María Sandoval, NS Noticias.
Y en otro escenario, al final de un encuentro con periodistas del país en el Capitolio Nacional, el presidente Iván Name le pidió al gobierno nacional mesura y tranquilidad a la hora de tramitar las reformas sociales que el Ejecutivo pretende adelantar en el Congreso. Prudencia y serenidad le pidió el presidente del Congreso Iván Name al gobierno y sus ministros. Aseguró que señalar a los partidos como a los congresistas no ayuda al entendimiento. Y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el gobierno califique de anacrónico o progresista una actitud de la bancada o de un congresista particularmente. Así no se construye, así con la soberbia y con un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos lo que se hace es que se destruye lo que se pudo avanzar. Afirmó que el gobierno debe abrir canales de diálogo. Yo recomiendo para el gobierno una actitud mucho más prudente, serena, para que podamos aproximarnos en los conceptos y las propuestas tanto del gobierno como del Congreso. Frente a las reformas pensional, laboral y de salud que se tramitan actualmente en el Congreso, Name advirtió que se está agotando el tiempo legislativo para seguir su trámite este año. Prácticamente nosotros estamos a 2 semanas de cerrar y ya no resulta el tiempo suficiente para que podamos avanzar mucho en ellas. En todo caso, el presidente del Congreso reiteró el compromiso de todos los congresistas en el estudio minucioso para sacar las reformas que más le convengan al país. Por otra parte, los más de 400 vuelos perdidos o retrasados durante los últimos días en el país fueron puestos en evidencia en el Senado de la República. Los legisladores expusieron las quejas por sobrecostos y cancelación de vuelos sin que medie alguna razón medianamente justificable. ¿Le ha pasado que llega al aeropuerto y su vuelo se cancela porque el avión tiene una avería? ¿O llega tarde y vale más la multa que el tiquete? Son muchas las quejas que se reciben de insatisfacción de parte de los turistas a la hora de comprar tiquetes y viajar. Por eso desde la Comisión Sexta del Senado se busca que se proteja al viajero y las aerolíneas respondan y las personas que usan el transporte aéreo se sientan protegidas con casos, por ejemplo, cuando se daña un avión. Son un sinnúmero de quejas como cancelación de vuelos, como tiquetes que no aparecen reportados cuando han sido cancelados, cambios de horarios, cancelación de vuelos sin ninguna excusa y bueno, aquí tendremos que entrar realmente a un ejercicio de revisar. También desde el Senado se busca poner topes a las multas y para esto ya hace tránsito un proyecto de ley. Este proyecto de ley del tate quieto a las aerolíneas, que esperamos ponerle freno al precio de los tiquetes, garantizarle los derechos a los colombianos y acabar de una vez por todas con los abusos que se cometen por las distintas aerolíneas con cientos y cientos de colombianos en todo el territorio nacional. Con este es el tercer proyecto de ley que se radica, que busca que se proteja a los ciudadanos a la hora de viajar. Lo que se quiere es que los colombianos tengan más garantías a la hora de transportarse en aviones, pero sobre todo para que desde el Senado se sigan protegiendo los intereses de los colombianos. Avanza en el Senado una iniciativa que busca que algunas autoridades locales tengan la facultad de expedir órdenes de comparendo para que así la policía pueda dedicarle mayor tiempo a asuntos de seguridad ciudadana. Hoy la función de imposición de órdenes de comparendo la realiza únicamente el personal de la Policía Nacional. Muchos de los que se expiden son para dar cumplimiento a la convivencia ciudadana. Por ejemplo, para sancionar a quienes hacen mal uso de basuras, del ruido, entre otros. Temas que sobrecargan a los uniformados. Conductas contrarias a la convivencia básicas. Que alguien sacó la basura en horario inadecuado. Necesitamos un policía para que le ponga un comparendo para eso. Aún una más básica, alguien no recogió lo que hizo su animal en el parque, desgastando a la policía en unas actividades que en mi parecer son unos temas muy de convivencia que ellos podrían estar dedicados en asuntos distintos a la seguridad. Por esto el Senado, pensando en descargar un poco a la Policía Nacional para que los uniformados puedan dedicar más tiempo a desarrollar actividades tendientes a disminuir acciones delictivas y criminales, a través de ley se busca crear equipos territoriales que puedan expedir este tipo de comparendos. Es quitarles unas funciones a la policía que la pueden hacer otras personas para que la policía tenga más tiempo de estar persiguiendo bandidos. Es que algunas autoridades locales tengan la facultad de hacer comparendos que hoy le están casi que exclusivas a la Policía Nacional, que se vuelve insuficiente para generar presencia en muchos espacios de los territorios. Los equipos territoriales de convivencia serían conformados por personal de planta de las alcaldías.
Una nueva medida se implementaría para aumentar la seguridad en los vehículos de transporte escolar. Cinturones de 3 puntas en cada puesto para que los niños viajen de forma más segura en los trayectos entre sus casas y los colegios. Con el ánimo de disminuir la fatalidad en accidentes en automotores de transporte escolar, se busca que por ley las vans, busetones y buses que transportan estudiantes por obligación lleven cinturón de seguridad de 3 puntas, un sistema aprobado internacionalmente y que protege aún más que el sistema tradicional. Es un dispositivo que está comprobado desde hace muchos años, inclusive existen más de 3 anclajes, digamos como usted lo menciona, en los carros de carreras hay hasta 6 anclajes. Pero pues definitivamente los niños se busca expresamente los sistemas de retención, que son aquellos dispositivos que conforman el cinturón de seguridad y van anclados al vehículo. Hay cifras que nos muestran cómo hay una alta accidentalidad en ese tipo de vehículos que transportan niños a la escuela, y en tal sentido cualquier norma que rigorice las condiciones para efectos de garantizar que los niños tengan plena seguridad es totalmente plausible. Durante el debate también se dio la discusión para que se evalúe cómo brindar seguridad a los niños del campo donde las vías y el transporte no es el mejor. Y otras formas de transporte que los niños utilizan, lanchas, bueno, dependiendo de las regiones. Pero principal en la zona andina, la chiva y estos camperos que es muy difícil adaptarle estos cinturones, hay que buscar alternativas. El proyecto entra a debate a la plenaria del Senado, donde de ser aprobado le restan 2 debates más en la Cámara de Representantes. El aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre nuestros menores de edad preocupa en grado sumo a los padres de familia en el país, que muchas veces se sienten impotentes ante las inobjetables cifras. Más de 800.000 niños, adolescentes y jóvenes han consumido algún tipo de sustancia. En el último año, 258.000 menores han consumido algún tipo de sustancia psicoactiva, muchos de los cuales ya han generado dependencia. Así, fue iniciado en un debate de control político realizado en el Senado, donde se dieron a conocer varias historias. Empecé a fumar desde los 12 años, a los 13 cogí el perico, empecé con el cigarrillo después me ofrecieron la marihuana, la alcancé a probar. Según datos revelados por los senadores, 405 municipios están en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, por lo que prendieron las alarmas frente a estas cifras. De casi 9.650.000 niños escolarizados que tenemos en Colombia, el 8% están en consumo o ya han consumido. Eso equivale más o menos a 800.000 niños, niñas o adolescentes. Ante este panorama, desde el Senado se hizo un llamado a prestar atención a esta situación y a fortalecer las medidas de prevención. No le podemos apostar a la intervención, sino a la prevención, que es muy difícil rehabilitar a un joven perdido en el consumo de sustancias psicoactivas, que no queremos eso para nuestra sociedad y nuestra gran apuesta es la educación. Mayor acompañamiento de los padres para evitar que los niños y jóvenes caigan en este flagelo es el llamado que también hacen los senadores. La pandemia del siglo XXI se llama soledad, la soledad de nuestros niños y de nuestras niñas. Y esa pandemia solamente se contrarresta con presencia, acompañamiento, con diálogo, con comunicación familiar. Y para eso se requiere una hora en familia, diaria. De acuerdo con lo mencionado en el debate de control político adelantado por los senadores, el consumo no solo afecta a los jóvenes, sino a las familias. Por eso, el llamado de las madres. Por favor, que no dejemos que nuestra juventud se destruya de la manera como se está destruyendo. Que no dejemos que se estén acabando, porque ellos solos no pueden. En un debate adelantado esta semana en la Comisión Primera del Senado al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, varios senadores advirtieron que la vida de miles de ciudadanos está en riesgo por la crisis de los medicamentos. Por eso solicitaron tomar medidas inmediatas antes de que sea tarde. Durante los últimos meses, miles de colombianos con enfermedades graves no han tenido acceso a medicamentos, lo que está afectando vidas humanas. En el debate adelantado en el Senado se evidenció cómo las fallas que ha tenido el INVIMA han llevado a que los colombianos no puedan acceder a muchos de ellos por la demora en los trámites de la entidad. Hoy hay más de 30.000 trámites sin evacuar, que representan el 74% de solicitudes, lo que está generando desabastecimiento. Mientras tanto, en este punto en particular de los medicamentos, están en riesgo de perder la vida cientos de miles de niños y de adultos que ya les han recetado y que tienen absolutamente claro que esa es la medicina requerida y que por una u otra razón las dificultades se están presentando.
Según lo denunciado por los citantes al debate, aunque la congestión de trámites viene de años atrás, es un problema que se ha agravado del 2022 a este año. Pasamos en 2017 de evacuar el 98% de los trámites a en 2023 evacuar el 1%. Nos preguntamos en el Partido Cambio Radical y el país se pregunta, ¿lo que ha hecho el gobierno nacional con el INVIMA es el interés y la estrategia para propiciar una crisis adicional en el sistema de salud en Colombia y poder con ello tratar de justificar la reforma a la salud? Otra de las razones al desabastecimiento es que en el último año la entidad solo ha tenido directores encargados, lo que ha llevado a que no se tomen decisiones frente a la crisis de los medicamentos. Por su parte, el ministro de Salud aseguró que esto se debe a problemas de mercados, logísticos y a dependencia de otros países y que no los pueden tildar de estar impidiendo vidas. Al día de hoy hemos presentado y solucionado todos los problemas que sobre las posibilidades de desabastecimiento se pudieron haber creado en estos días. En el debate también se aseguró que además de todo lo mencionado, el INVIMA trabaja hoy con un marco regulatorio desactualizado que está llevando a que este niegue tratamientos, por ejemplo, para el cáncer de mama, que ya están admitidos en otros países. Seguimos recorriendo las regiones para preguntarle a los ciudadanos sobre sus principales peticiones a los nuevos gobernantes que comenzarán a ejercer desde el próximo 1 de enero. Por ejemplo, en Santander piden mejorar las vías y aumentar la seguridad en las calles. Devolverle la confianza a los 2.185.000 habitantes que tiene el departamento de Santander será uno de los grandes retos para los próximos años. Independientemente de las propuestas, de las necesidades que identifiquen, si los recursos no llegan y se terminan perdiendo en peajes de corrupción, no podremos tener realmente un país que progrese. El departamento de Santander cuenta con una red vial de 23.183 kilómetros, de los cuales el 84% es red terciaria, por lo que el llamado de los senadores es a invertir más en estas vías. Tiene un atraso enorme en vías de todo orden. Es la cuarta economía de nuestro país, pero sus vías están en pésimo estado. El tema del transporte urbano y disminuir la percepción de inseguridad, que alcanza el 79,2%, deberán ser otro de los temas centrales de trabajo. Reemplazar lo que hoy nosotros conocemos como Metrolínea, que fracasó, un sistema de transporte público que le dé garantías a la ciudadanía. E individualmente pues tenemos retos también de seguridad en las diferentes ciudades del área metropolitana porque se ha deteriorado mucho. También va a tener que implementar estrategias que permitan que las zonas rurales vivan con mayor tranquilidad ante la presencia de grupos armados. Según el índice de riesgo subnacional, Santander es el departamento con más riesgo ambiental, de allí que el tema de protección al medio ambiente deberá ser otra de las prioridades. Científicos, ambientalistas, organizaciones sociales y senadores piden al gobierno revocar la licencia ambiental que permite adelantar un proyecto militar en la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano, ya que esto afectaría gravemente los ecosistemas que la rodean. Estas imágenes y estos sonidos que hacen de Gorgona una isla de ensueño con el arrecife más grande del Pacífico colombiano podrían verse en riesgo por la construcción de una subestación de guardacostas de la Armada Nacional que se pretende hacer con financiación de Estados Unidos para contrarrestar las rutas del narcotráfico. Que este gobierno se eligió con unas banderas medioambientales y no ha hecho otra cosa que insistir en un proyecto que afecta medioambientalmente uno de los patrimonios naturales que tenemos. Nos encontramos con dos de los ecosistemas más biodiversos del planeta: bosque húmedo tropical y arrecifes coralinos, los dos arrecifes más desarrollados que hay en el Pacífico Oriental tropical. La isla Gorgona está ubicada en el Pacífico colombiano, lugar estratégico para combatir el narcotráfico, por lo que en el gobierno de Juan Manuel Santos se expidió una licencia ambiental que permitía la construcción de una estación militar. Pero ambientalistas han advertido que esto causaría daños irreversibles al ecosistema. Queremos rechazar las decisiones que se han tomado, que nos parecen totalmente incoherentes, de hacer de la Gorgona una base militar, con funciones muy importantes que podrá estar en otro lugar, pero no atentando contra ese templo, contra ese sagrario de flora y de fauna. Eso debe ser un centro de investigación científica. No podemos para una cosa, para hacer los estudios
de gas, de petróleo, sí recurrir a las banderas ambientalistas y para proteger una zona tan especial como Gorgona, entonces sí vamos a adelantar esta licencia ambiental. Desde varios sectores esperan que el gobierno de Gustavo Petro, que ha tenido un discurso ambientalista, pueda detener la licencia, aunque la ministra de Ambiente en los últimos días ha dicho que aún no encuentra algo que amerite su suspensión. Falta de garantías para ejercer su profesión, alta accidentalidad y poca seguridad laboral son algunos de los problemas que enfrentan a diario los mineros en el país. Por eso se adelantó un debate en la Comisión Quinta del Senado, buscando mejorar esas difíciles condiciones. De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Minería, desde el 2005 se han reportado más de 1.700 emergencias en minas del país. Situación bastante difícil si también se tienen en cuenta las condiciones laborales que viven quienes en medio de túneles buscan el sustento diario. Estamos viviendo una tragedia que se ha vuelto recurrente en los territorios, más de 2.000 mineros muertos en accidentes en las minas de nuestro país. Por eso es un debate por la vida. Nosotros necesitamos reducir esas cifras de mortalidad minera, pero también reducir las cifras de enfermedad laboral. Las enfermedades asociadas a la minería son aterradoras. Por medio de la audiencia pública realizada en la Comisión Quinta, los senadores también resaltaron la importancia de trabajar en la formalización del sector, lo que ayudará a combatir la alta tasa de accidentalidad y brindará garantías a los mineros. Lo más importante es lograr la legalización de todos esos pequeños mineros que por alguna circunstancia hoy no están legalizados y atacar directamente a las mafias que hacen minería ilegal en el país. Hicimos un llamado en su conclusión que hay que trabajarle fuertemente a la formalización, al tema de legalidad, al tema de tramitología, a todas estas pequeñas minerías que quedó claro. Por ejemplo, en la minería a cielo abierto, en las minerías grandes, de mediana y grande escala, no ocurre tanto esto, sino más que todo en la pequeña minería. La senadora Isabel Zuleta, citante al debate, pidió que las empresas mineras legalmente constituidas den ejemplo y que los accidentes laborales, que en muchas ocasiones no son reportados, tengan su trámite y que trabajen para acabar con la precariedad laboral en el sector. Esta semana se conmemoró el Día de la No Violencia contra la Mujer y las cifras siguen siendo alarmantes. Cada mes se registran 52 feminicidios en el país, lo que refleja una situación realmente vergonzosa dentro de nuestra sociedad. De acuerdo con cifras de la Procuraduría, entre enero y septiembre de este año se han registrado 410 feminicidios, por lo que piden medidas para articular el trabajo con las distintas entidades. Con la implementación del sistema de alertas y monitoreo de violencias de género en Colombia, no para contar cifras, sino para identificar dinámicas y factores de riesgo que permitan la planeación. El Instituto de Medicina Legal ha registrado este año más de 35.000 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y ha hecho más de 16.000 exámenes médicos legales por delitos sexuales. Lo primero siempre me refiero a la educación. Es urgente, es necesario. Desde el hogar hay que dar ejemplo de que no hay maltrato cuando están en pareja, por favor. Senadoras piden mayor inversión para atender a la mujer víctima de todo tipo de violencia. Y pedir una inversión al Estado de verdad, real, para poder responder de forma adecuada contra estos tipos de violencia. A fin de lograr mayor protección para las mujeres, en el Senado avanza una iniciativa para lograr su igualdad. Es una ley estatutaria que toca el tema del cuidado, que toca el tema de la independencia económica, y es ahí donde tenemos que incidir a diario para vencer esa cultura que trata de pensar que la mujer está en un lugar de sumisión frente al hombre. El llamado de las senadoras de la Comisión de la Mujer es a fortalecer las medidas que permitan la prevención de la violencia contra la mujer. Y hoy en Políticamente en Redes, familiares de secuestrados por el ELN dieron un sentido testimonio en la plenaria del Senado. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Familiares de Fabián Camilo Arias, Juan Carlos Baiter y John Jairo Díaz, secuestrados por el ELN, imploraron ayuda en la plenaria del Senado para que sean liberados de inmediato. Los congresistas reaccionaron en sus redes sociales. El senador y segundo vicepresidente del Congreso, Didier Lobo, dijo que en la plenaria se escucharon historias tristes y desgarradoras de los familiares de los secuestrados en Colombia y le exigió al gobierno acciones contundentes para liberarlos ya.
Por su parte, el senador Alejandro Chacón del Partido Liberal hizo la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo piensan seguir arrancándole la libertad a los colombianos? Ya viene Navidad y los queremos a todos libres, disfrutando de las fiestas junto a sus familias. Otro de los temas es el decreto que revive los mataderos municipales con el fin de bajar los precios de la carne, que en algunas zonas del país están elevados. Pues esta fue la petición que hizo el senador Alirio Barrera del Centro Democrático al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Usted le haría un favor a la gente de cosa que usted no se imagina. Bajaría los costos de la carne y aparte de eso, hombre, los ganaderos también la tendrían más fácil. El senador Alexander López del Polo Democrático comentó que es un menester para el gobierno erradicar el hambre y que esta medida de reabrir los mataderos lograrían ese objetivo en un mediano plazo. Y para el cierre les contamos que el Congreso de la República realizó la primera capacitación en el metaverso para 70 pasantes y practicantes de este legislativo. Allí adquirieron herramientas, conocimientos y estrategias que son provechosas para su futuro. Este hito, sin duda alguna, es la construcción de un Congreso a la vanguardia de los avances tecnológicos. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Claudia, gracias. Y el proyecto de ley que busca que el río Ranchería sea sujeto de derechos pasó a su segundo debate en la plenaria del Senado. La iniciativa, que beneficiaría a miles de guajiros, continuará su trámite legislativo en la Cámara de Representantes. La defensa del agua como parte de la restauración integral de las comunidades en La Guajira ha llevado a que se discute y se apruebe en segundo debate en la plenaria del Senado el proyecto de ley 171 del 2022 que busca que el río Ranchería sea sujeto de derechos. Pues hoy los senadores han votado positivamente mayoritariamente este proyecto de ley y para nosotros es una esperanza desde el departamento de La Guajira que se empiece a cuidar el río, porque así vamos a evitar que en los ríos que se desplacen en las comunidades por intervenciones que vengan a futuras mineras, petroleras, pero también de contaminación, de tala de árboles. Eso es lo que buscamos. La iniciativa, que blindará el afluente hídrico que cuenta con más de 248 kilómetros de extensión y que es de vital importancia para las comunidades guayú y la comunidad de La Guajira, garantizará con esta medida su protección y gestión sostenible. La aprobación de este proyecto ha sido una gran victoria. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo este río que por tradición ha pertenecido a esta región de La Guajira. Le prestamos una atención para que este sector tan olvidado tenga todos los derechos, como es el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho tan grande como es el agua. El acceso equitativo al agua, el establecimiento de rubros presupuestales para su sostenibilidad, así como planes y proyectos de restauración y conservación, son los principales componentes de este proyecto, que continuará su trámite en la Cámara de Representantes mientras espera fluya hasta convertirse en ley. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.